Hola, buenas. Mi nombre es Saúl Galán y quiero hablar contigo un momento sobre un tema bastante controversial y particular, sobre todo para las personas que ganan el sueldo mínimo. Yo sé que aspirar a ganar más es el deseo de todos y que en efecto el que te digan y te prometan aumentarte el sueldo mínimo es algo que los emociona muchísimo y les dice, oh, mira, es alguien que está pensando en el pueblo, en las personas que ganan menos, en las personas más necesitadas. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué hay detrás de estos aumentos? Porque el empresariado y los economistas alertan de que estos aumentos de sueldo van a afectar negativamente no solo la economía, sino que van a hacer perder empleos. No se molestan realmente en explicarle a las personas cómo es que esto va a generar desempleo. Así que a través de una hoja de Excel y con números y explicando paso a paso, voy a intentar explicarles cómo realmente es que estos aumentos de sueldo mínimo no son para nada positivos y cómo los afectan. Usted puede tomar posteriormente, crear una hoja de cálculo, intentar seguir las instrucciones o informarse un poco más para que entienda que realmente esto no es algo positivo, sino es algo negativo para usted. Todos notamos que cada vez que ocurre un aumento del salario mínimo, aumenta no solo la inflación, sino que cada vez que vamos a hacer compras, todo está cada vez más caro. Creo que eso es algo que todos notamos en nuestros bolsillos. Las cosas no cuestan lo mismo que costaban hace 5 años atrás. Entonces, ¿realmente funciona aumentar el sueldo mínimo para resolver los problemas de la economía de las personas? Veámoslo a través de los números. Preparé un ejemplo bastante sencillo, perdón, ahí, para poder explicarles esto. En este ejemplo, vamos a considerar primero eh, el costo que tiene un empresario, pongámoslo así, o un empleador a la hora de adquirir un producto. Aquí tengo varias columnas. De momento vamos a ocultar esta que está acá para que no nos distraiga y ocultemos esta que está acá. Perfecto. Veamos lo siguiente. Esto siendo simplista porque te tiene que considerar que el monto final realmente es todavía más complejo. El escenario real es mucho más complejo. Supongamos que usted es el empresario y usted compra un producto para venderlo y el proveedor se lo vende a 50 pesos. Perfecto, usted le compró a él 50 pesos, pero usted necesita que eso se lo lleven hasta el comercio. Entonces tiene que pagarle al transportista para que le lleve esa serie de productos, porque no son unos, no son dos, usted compra una serie de productos y tiene que pagar el transporte. Pero sobre eso usted tiene que pagar un impuesto. Entonces tiene que sumarle a los costos del producto el impuesto. Y usted tiene un margen de ganancia para que su negocio sea rentable. Por lo tanto, entonces usted dice que sabe, va a ganarle 20 pesos a cada producto. Entonces usted tiene un precio final a la venta del consumidor de 100 pesos por unidad. El costo de su producto realmente fueron 80. Te puede pensar que, oh, mira, este comerciante me está robando, está vendiéndome el producto al doble de lo que a él le costó. A él le costó 50 y a mí me lo está vendiendo a 100. Qué descarado. Pero, como ve, acá ya le acabo de ejemplificar todos los costos adicionales que hay detrás de la adquisición del producto. ¿Lo había visto? ¿Lo había notado? A él le costó un precio de transporte que está aparte del proveedor, un impuesto que tiene que pagarle al gobierno por cada compra que él realiza. Él tiene una ganancia, que aquí usted ya va a ver lo que es esa ganancia entre comillas, por el producto, lo que se supone que él sí se va a quedar por la ganancia como ganancia de ese producto. Entonces él vende este producto a 100. Pero este empleador tiene unos costos fijos, unos costos que él tiene que cumplir a rajatabla. Cada fin de mes él tiene que pagarle a 3 empleados 300.000, porque ese es el sueldo mínimo en este ejemplo. Por lo tanto, él necesita tener 900 unidades
para poder pagar esos 300 de salario a cada uno de sus empleados. Pero también tiene que pagar arriendo y tiene que pagar servicios. Supongamos que paga 900 más en servicios porque los arriendos de los locales comerciales son muchísimo más altos que los arriendos habitacionales. Entonces, él necesita generar 1.800 pesos para poder costear estos costos fijos que no son ganancia todavía para él. Perfecto. Entonces, ¿cuánto necesitaría vender él para poder costear eso? Acá hice una regla de 3, dividí entonces este monto por las ganancias, porque ojo, no es por el costo, no es por el precio final, es por las ganancias, para saber cuánto necesita vender él para poder costear sus costos fijos. Y ya le voy a explicar en un momento por qué. Él necesita vender 90 unidades para costear los 1.800. 90 unidades porque a él le costaron todas esas unidades 7.200 pesos. Si él no cubre estos 7.200 pesos, él no va a poder vender el siguiente mes y se va a ir a quiebra. Él tuvo que haber puesto o haber pedido créditos para poder costearse al menos cuando inició el negocio, 3 meses o un poco más para poder tener no solo los productos, sino poder pagar a los empleados y pagar el arriendo. Así que él tuvo que sacar ese dinero y costear este costo base. Entonces él tuvo una venta mensual de 9.000, pero a usted le paga 300. Usted dice, oh, pero es que, mira, él ganó 9.000, me está pagando 300, me está robando. ¿Usted acaso ha visualizado el costo? ¿Lo conocía? Probablemente no. Ahora lo conoce. Ahora sabe cuál es la realidad de aquel que está emprendiendo. A él, con estas 90 unidades, lo que parecía una venta de 9.000, fue realmente un ingreso de 1.800, porque estas 7.200 le van a servir para comprar los nuevos productos para mantener el negocio andando. Porque si este negocio quiebra, esta gente se queda sin empleo. Ahora, ¿qué hacen los empleados con sus 300 unidades? Bueno, ellos tienen que pagar su arriendo, si es que pagan arriendo, si no, bueno, les quedarán a ellos, pero hay gente que paga arriendo, hay gente que paga hipoteca, la comida, obviamente, el transporte, hay gente que ahorra parte de ese dinero, supongamos que ahorra un 10%, un buen ahorro, y bueno, y paga sus servicios. Esto sin contar, bueno, a la gente que tiene varios hijos, ¿no? Estoy siendo bastante simplista en este ejemplo. Obviamente, hay gente que tiene muchos más gastos que les cuesta pues llegar a, obviamente, con el sueldo mínimo y por eso esperan ganar un poco más. Pero ya hablaremos más adelante de esas otras diferencias. Yo creo que daría incluso para un video distinto. Pero centrémonos en el salario de las 300. Perfecto. Entonces se habla de un aumento del salario mínimo, en este ejemplo, de un 10%. Aumentémosle el salario a los empleados a un 10%. Porque sí, sin apegarnos a la inflación, no va a ser por IPC, va a ser porque el que está gobernando en el momento le dio la gana de aumentar el sueldo mínimo. Y lo sube un 10%. El 10% de 300 es 330. Ahora, el empresario, el dueño de ese negocio, ya no tiene que pagar 900, sino tiene que pagar 990. Pero el impacto también viene en los servicios y el arriendo. Así que también le aumentaron al empresario los servicios y el arriendo. Los costos fijos que él tiene al final de mes son de 1.980, 180 más. Tiene que pagar él a fin de mes sí o sí, o quiebra el negocio y todos se quedan sin empleo. ¿Se entiende? Pero este aumento del 10% no solo lo afectó a él, afectó al proveedor. El proveedor también tiene empleados a los que pagarles. Así que sus productos también suben aproximadamente un 10% porque él tiene que costear a cada uno de esos empleados. También tiene que, el de transporte también se ve afectado
Supongamos que es una empresa transportista, también tiene que aumentar porque necesita pagarles a los empleados. El IVA, vamos a poner que el IVA acá no sube, vamos a dejarlo igual en un 20, aunque el IVA igual también se ve afectado, pero vamos a dejarlo en 20 para no afectar ese monto. Y acá, saqué mal la cuenta, voy a ajustarlo rápidamente. Acá. Y la ganancia, vamos a suponer que no aumentó la ganancia. Él la dejó igual, en sus 20. Dijo, ¿sabes qué? Me voy a mantener en 20, no voy a aumentar mi ganancia. Pero aún así, el precio final del producto aumentó. Ahora vale 106. El costo por producto, acá, vamos a calcularlo así. Ahora son 86. 86 por producto. Ya pasó de 80 a 86. Ahora él necesita mucho más para poder costearlos. Entonces veamos qué pasa acá con las ventas que él necesita hacer. Antes él necesitaba hacer 90 ventas para poder costearse. Ahora necesita vender 9 productos más en el mismo periodo de tiempo. Necesita aumentar las ventas. ¿Por qué? Porque ahora él necesita llegar a 1980. A 1980 por cada 20 productos. Como no aumentó el costo, la ganancia que él tenía, ahora necesita vender más. Ahora, si él decide aumentar la ganancia en el mismo margen que aumentó el 10% del sueldo, él pudiera vender las 90 y se le hace más fácil llegar a esas 1980 unidades. Pero aumentaría todavía más el precio final del producto. Supongamos que él está intentando no perder clientes si lo mantiene en las mismas 20 unidades. Con esta, este mismo costo, perdón, con esta misma ganancia, le va a costar llegar a final de mes. Debido a que solo está vendiendo 90 unidades y su costo se ha multiplicado, pongámoslo acá. Eh, supongamos que voy a mover esto un poco porque hay una columna que me faltó agregar porque no se ve el impacto negativo que tiene ese aumento de los costos. Como les decía, él acá estaba vendiendo 90 productos a un costo de 80, pero ahora si se queda vendiendo esos mismos 90 productos, vamos a ponerlo acá seteado directamente, los 90 productos por los 86, lo multipliqué arriba, perdón, vamos a dejarlo acá, los 90, acá los mismos 90 productos por los 86. Entonces, sus costos subieron a 7.740. De 7.200 a 7.740, solo considerando los aumentos que cubrieron en el proveedor y en el transporte. Ojo, y ya aumentaron. Entonces, sus ventas, que antes eran al precio final 1.100, bueno, aquí igual obviamente van a cambiar porque si él ahora vende estos mismos 90 productos por el precio final de los 106, tiene acá 9.540. Ya, pero aquí vamos a restar este monto. Bueno, ahí apareció automáticamente la resta para llegar a los 1.800. Fíjense, estos son sobre estos dos montos y solo llega a las 1.800 unidades que había generado anteriormente, aunque parece que está ganando 540 más, sigue ganando 1.800. Esto es lo que realmente le está ingresando porque él necesita costear los productos. Entonces llega a 1.800. ¿Qué ocurre? Que él necesita 1.980. ¿Cuánto necesita entonces para él costear sus costos bases? Necesita 180 adicionales, que son estos que están acá arriba, que no tiene. Necesita deshacerse de un empleado o se va a ir a la quiebra. Él a los empleados les tiene que pagar sí o sí,
pero no puede, también tiene que pagar los arriendos y los servicios. Él puede deshacerse de un empleado, pero necesita el local y tiene que pagar los servicios o pierde la tienda. Así que su única manera de compensar, mantenerse equilibrado es reduciendo un empleado. Se pierde un empleo solo por el aumento de precios si él no sube sus ganancias. Ahora, ¿cómo afecta eso a las personas? Fíjense, en este otro ejemplo que yo tenía acá, él, bueno, vende más productos a los mismos, bueno, vende 99 productos más, por lo que ahora sus costos aumentan, gana 10.000, pero consigue llegar a los 1980 que necesita. Pero para eso tiene que vender más productos. Ojo, esa es la parte más difícil. Tendrías que vender lo mismo, perdón, vender mucho más para poder alcanzar llegar al valor teniendo en cuenta los aumentos dentro de este rango. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con las personas? Ok, las personas tuvieron su aumento de sueldo. Perdón, las personas tuvieron su aumento de sueldo. Ahora, ¿qué se ve acá? Esto que se ve acá son como los costos distribuidos. La persona ahora gasta un 10% más en arriendo porque el arriendo le subió, la hipoteca le subió porque sube en base a la inflación. Cuando va al supermercado todo ha subido aproximadamente un 10%. Vamos a poner acá que suben otros 10%. El transporte subió también porque también se vio afectado. Probablemente no consiguió ahorrar lo mismo. Y los servicios le subieron otros 10%. Entonces la persona apenas, bueno, vamos a poner acá que logró, fíjense, ¿no? Si logró ahorrar los mismos tres, el 3% realmente no cambió mucho a la persona. Logró ahorrar, aumentó sus ahorros, pero los costos fueron los mismos. Le subió el arriendo, le subió la comida, le subió el transporte, le subieron los servicios. Consiguió tal vez ahorrar un poco más. Y igual llegó con los mismos 330 que estaba percibiendo. Probablemente algunos servicios les cuesten mucho más. Si notan, acá el aumento pudo haber sido mucho más grande. De hecho, si él tuvo que haber subido acá un 2 para poder mantener los 90, los productos suben mucho más. Entonces, como ven, casi que prácticamente todos los escenarios que incluyen aumentar el salario mínimo de manera indiscriminada hacen perder empleos, porque esta es una balanza muy, muy, muy delicada. Ustedes hablarán de las grandes empresas, pero las grandes empresas tienen el mismo problema. Necesitarían conocer un poco de inversiones para darse cuenta que muchas de estas empresas tienen deudas gigantescas y se mantienen a través de las deudas para precisamente mantener sus inventarios andando. Pero esto era lo que les quería mostrar, que en efecto, cada vez que aumentan el salario mínimo, todas las cosas aumentan y realmente usted no va a ver un beneficio real dentro de su cartera.